llama la línea external. Hay una medio external y hay una external, que es la del borde externo. Y la tercera línea es esta de acá, que se llama la línea medio clavicular. La línea medio clavicular que pasa justamente por el medio de la clavícula. Son las tres líneas verticales que debemos trazar en el tórax para dividirlo en sus segmentos correspondientes, ¿ya? La línea medio clavicular, la línea external que recorre el borde externo del esternón y la medio external que pasa justamente por el medio. Y luego trazamos líneas horizontales. La primera línea es esta que está acá arriba, que se corresponde a toda la longitud de la clavícula. La línea inferior, que es la que se corresponde al diafragma. Acá una línea horizontal que se va a corresponder con la tercera costilla y abajo con la sexta costilla. Así hemos trazado tres líneas verticales y 1, 2, 3, 4 líneas horizontales que nos van a ayudar a dividir el tórax anterior en zonas. La zona que vemos en amarillo se llama zona external. La zona de color naranja es la zona supramamaria o infraclavicular. Está debajo de la clavícula. La zona en azul es la zona mamaria y la zona en color verde es la zona submamaria. En amarillo, zona external, naranja, infraclavicular, azul, zona mamaria y la verde, zona submamaria. Por lo tanto, al momento de poder encontrar alguna lesión dérmica a la inspección del tórax o al momento de auscultar, escuchamos algún ruido patológico pulmonar, no vamos a colocar está en la parte anterior del tórax. Ya debemos identificar en qué zona del tórax estamos encontrando dicha alteración. De igual manera, en la parte posterior hay que trazar líneas para poder dividir al tórax. La principal, la línea vertebral, que se traza uniendo cada una de las apófisis espinosas. A continuación tenemos una línea escapular que pasa por el borde de la escápula. Trazamos luego líneas horizontales a nivel del borde superior de la escápula, que sería esta línea, esta de acá, la superior, y a nivel del borde inferior de la escápula, con lo cual ya hemos dividido al tórax en 6 segmentos. Entonces tenemos en resumen la línea vertebral, que es vertical, la línea escapular que tenemos vertical, la línea que pasa por el borde superior de la escápula y la línea que pasa por el borde inferior de la escápula. Entonces, esto nos ayuda a poder dividir el tórax en zonas. Esta zona central es la zona vertebral, esta es la zona escapular, todo lo que está por debajo de la escápula es la zona infraescapular, estos dos de aquí abajo. Los dos centrales son las zonas escapulares y las dos zonas superiores son las zonas supraescapulares. Acá tenemos como punto de referencia a la escápula. Así que la primera tarea que tienen es aprender cómo dividir el tórax y aprender los nombres de los segmentos que se tienen en cada uno de las partes, tanto en la parte anterior como posterior. Pero también hay una división hacia lo que es la parte lateral. Trazamos
dos líneas en la parte axilar, una línea que es la que se llama la línea axilar anterior y otra que es la línea axilar posterior, que tienen como límites acá en la parte superior al borde posterior de la axila y al borde anterior de la axila. Desde esos puntos se trazan dos líneas verticales. Y luego se traza una tercera línea para dividir a toda la zona axilar en dos partes iguales. Tenemos, como se tiene aquí abajo, línea número 1, línea número 2, línea número 3, que se llama axilar anterior, la número 1, axilar media, la número 2, y axilar posterior, la número 3. Y estas zonas que están con letras, a la zona superior la vamos a denominar como zona axilar, y a la con letra B, la zona infraaxilar. De igual manera, esto nos sirve para poder identificar alteraciones cutáneas, alteraciones pulmonares, cardíacas o de cualquier otra índole, y darle una ubicación más específica. Esta gráfica nos muestra todas las zonas que se tienen a nivel del tórax posterior: la supraescapular, escapular, infraescapular, interescapular, porque está entre ambas escápulas, y las líneas: la línea escápulo-espinal, la línea vertebral, que es esta central, la paravertebral, que está paralela, la línea infraescapular por debajo de la escápula, la línea medio escapular, axilar posterior, y la línea que corresponde a la última posterior. Así que con este aprendizaje, a un lado, al lado izquierdo, tenemos a las líneas, al lado derecho a los segmentos, a las áreas que vamos a tener en el tórax posterior, sobre todo en el tórax posterior, que es donde vamos a verificar con mayor precisión datos de los pulmones, datos a nivel de órganos intratorácicos. Por si acaso, cuando se ausculta pulmones, no solo se ausculta la espalda, también se debe auscultar tórax anterior cuando auscultamos pulmones. Se debe auscultar tórax lateral, porque ahí también tenemos parénquima pulmonar. O sea, no nos conformemos con auscultar pulmones solamente en la parte dorsal. Tenemos que hacerlo en ambas caras, anterior, posterior, y también en las laterales. Bueno, primera parte entonces del aprendizaje de la semiología del tórax: dividir al tórax en zonas y segmentos. Segunda parte es el diferenciar tipos de tórax. El tórax tiene variantes, dependiendo algunas a la normalidad, a otras a simplemente estructuras o características morfológicas, y otras ya a patologías. Tenemos acá un tórax infantil pequeñito, usualmente circular, redondeado, y tres variantes de lo que es el tórax normal: el tórax asténico o esténico, que es más ancho en el sentido de izquierda a derecha que antero-posterior; el tórax hiposténico, que es mucho más ancho en el sentido lateral que antero-posterior, está más disminuido; y el hiperesténico, donde los diámetros antero-posterior y latero-lateral son casi iguales, pero estas tres variantes se consideran todavía normales. Un tórax extremadamente dilatado, donde el diámetro antero-posterior ha aumentado de sobremanera, de igual manera
el diámetro lateral aumentado de sobremanera, se conoce como tórax en tonel, tórax en barril, que es típico del enfisema pulmonar. Acá tenemos otro tipo de tórax donde se ve un aplastamiento o aplanamiento de uno de los lados del tórax debido a fibrosis. La fibrosis es como si jalara hacia adentro a la estructura plana del tórax y está produciendo esta deformación. No siempre, no esperemos que el tórax esté así deformado. Estos son gráficos tal vez un poquito exagerados, pero para darnos una idea de cómo se debería observar un tórax en una fibrosis, con retracción del tórax correspondiente. Y también tenemos estas alteraciones que se llama el pectum excavatum o pecho excavado, donde acá en la zona central, que nuestro esternón es plano, está hundido, es un tórax hundido, tórax acanalado, eso se llama el pectum excavatum. Y el tórax donde sobresale de una manera muy sobresaliente, muy marcada, como el pecho de la gallina, se denomina pectum carinatum o tórax en quilla. Estas dos situaciones, estos dos últimos tipos de tórax pueden ser considerados como patológicos, el primero de ellos en un estado nutricional deficiente y el segundo de ellos en un tipo de patología cardíaca. Aunque yo conozco pacientes conocidos, familiares inclusive, que tienen estas dos características, tanto el excavatum como el carinatum, pero sin ningún tipo de patología, son manifestaciones completamente fisiológicas. Bueno, ahora vamos a ir viendo cómo realizar el examen semiológico del aparato respiratorio. Vamos a empezar con lo que son los pulmones. Como en todo segmento que vamos a evaluar, debemos empezar con el interrogatorio. Antecedentes familiares, antecedentes epidemiológicos de posibles patologías pulmonares. Por ejemplo, será importante para nosotros como médicos el identificar si los familiares de nuestro paciente tienen asma, porque el asma es una enfermedad que potencialmente puede heredarse. Antecedentes epidemiológicos se refiere a que la persona pueda vivir en una zona endémica para cierto tipo de patología. En nuestro país, ¿cuál es la principal enfermedad pulmonar? Tuberculosis. La tuberculosis. Y cada departamento tiene su zona de riesgo. ¿Saben cuál es en La Paz? Es la zona de los yungas. En los yungas de La Paz se tiene epidemiológicamente la mayor concentración de pacientes con tuberculosis. Entonces, este antecedente epidemiológico nos servirá para poder identificar posibles patologías en base a antecedentes. En los antecedentes personales, debemos indagar patologías que el paciente hubiera tenido desde niño relacionado a los pulmones. Si cursó con cuadros de neumonías virales, si cursó con tuberculosis, es frecuente realmente que a una temprana edad, bueno, hablemos de una persona joven, a partir de sus 20 años puede enfermar tuberculosis y pueda curarse. Si se hace el tratamiento adecuadamente, la tuberculosis se cura. Pero, ¿de qué nos sirve el antecedente de la tuberculosis? Que 20, 30 o 40 años después el paciente puede presentar fibrosis pulmonar secundaria a tuberculosis, puede presentar bronquiectasias, que son dilataciones de los bronquios secundarios a tuberculosis, o reactivación recidiva o recaída de la tuberculosis. Entonces, esos antecedentes personales
serán importantes de recabar. Con patologías, ahora con el COVID, es imprescindible poder determinar si el paciente tuvo o no tuvo neumonía típica por SARS-CoV-2. ¿Por qué? Porque tenemos ahí un factor de riesgo para que el paciente pueda presentar fibrosis pulmonar. Como otro tipo de antecedentes personales, hábitos, el hábito del tabaquismo. Si el paciente fuma, ¿desde qué edad fuma? ¿Qué es lo que fuma? ¿Fuma cigarrillo? ¿Fuma pipa? ¿Fuma habanos? ¿Habrá alguna diferencia en cuanto al daño que se puede producir a nivel pulmonar? No hay mucha diferencia. Pero es importante poder recabar el dato de cuántos años el paciente fuma. Pónganle que tiene 45 años y fuma desde que tiene 20 y que diariamente fuma media cajetilla todos los días, entonces ese ya es un antecedente importante. Aunque, haciendo un paréntesis, ¿qué sabemos de lo que es el tabaquismo? ¿Factor de riesgo para qué? Para el cáncer pulmonar, es lo que nos han enseñado. Pero les comento que justamente el año 2019, en el mes de noviembre, 2-3 meses antes de la pandemia, hubo un congreso internacional de neumología acá en La Paz, en el Hotel Europa. Yo asistí a ese congreso y un médico del Hospital del Tórax, el doctor Carlos Belcosa, presentó un trabajo que hizo durante muchos años acá en La Paz para determinar factores de riesgo para el cáncer de pulmón. Y la sorpresa es que el cigarrillo no es la principal causa. La principal causa de cáncer pulmonar en la ciudad de La Paz es la contaminación ambiental, no es el cigarrillo. Por eso, en ese momento me respondí a una pregunta que me hacía desde hace mucho tiempo. Tengo dos amigos, conocidos, amigos, que han fallecido con cáncer de pulmón y en su vida han fumado. No han agarrado un cigarrillo en su vida y han muerto con cáncer de pulmón a temprana edad. ¿Por qué? Supuestamente el principal factor de riesgo es el tabaquismo, pero resulta que no había sido la polución ambiental. Y eso se ha determinado, como digo, con un estudio científico, inclusive con una comparación que se tiene con un estudio similar en la India, en una ciudad de la India. Así que ese antecedente en cuanto a hábitos, lugares de trabajo, ambientes potencialmente contaminados con elementos que puedan ingresar a los pulmones, como por ejemplo las minas. Trabajadores que viven o que realizan su actividad laboral en el interior mina están supeditados a respirar permanentemente el polvo del mineral. Porque seamos sinceros, seguridad industrial en nuestras minas no hay y nunca lo va a haber. Los mineros no entran con respiradores, ni siquiera con barbijo al interior mina. Entonces están respirando el aire contaminado de interior mina que tiene micropartículas de minerales, sobre todo de silicio, que es lo que va a producir la silicosis. Bueno, ahora, referido a la enfermedad actual, evidenciemos la presencia de estos síntomas. Principales síntomas del aparato respiratorio. El más importante, la tos. Por si acaso, la tos es un mecanismo de defensa. Es un mecanismo que tiene el organismo para liberarse de algo que está dentro de la vía aérea que no debería estar. Trata de sacar un cuerpo extraño, trata de sacar un proceso infeccioso, trata de sacar algo que no debería estar en la vía aérea. Por lo tanto, la tos se la considera como un mecanismo de defensa. No es bueno, no es adecuado dar antitusígenos a la ligera, porque estamos cortando un mecanismo de defensa que le puede traer más daño al paciente que beneficio. La expectoración es la eliminación de material mucoso o purulento
juntamente con la tos proveniente de vía aérea. La hemoptisis se refiere a la eliminación de material hemático, de sangre proveniente de los pulmones, para diferenciarla de la hematemesis, que es sangre que proviene de aparato digestivo. La hemoptisis es de aparato respiratorio, la hematemesis es de aparato digestivo. Ambos son sangre rojo rutilante que se elimina por la boca. ¿Cómo diferenciamos si cuando el paciente llega a la emergencia botando sangre por la boca, la sangre es de estómago, de pulmones? La que viene de pulmones, la hemoptisis, se precede de tos. La hematemesis de aparato digestivo se precede de náuseas. En la hemoptisis usualmente se puede verificar presencia de burbujitas de aire, está viniendo de vía aérea. En cambio, la hematemesis puede tener restos alimenticios. Ambos son de color rojo rutilante, rojo vivo. No se puede diferenciar adecuadamente en base al color. Y obviamente los antecedentes, ¿no? Si el paciente tuvo patologías como la tuberculosis, fibrosis pulmonar, ¿sí?, la silicosis, las bronquiectasias, ya pensaremos que es hemoptisis. En cambio, si el paciente tiene gastritis, úlceras, varices esofágicas, ya vamos a sospechar que el problema sea secundario a hematemesis. Otro síntoma a ser evaluado en el ámbito de la semiología de pulmones es el dolor torácico. La disnea o dificultad para respirar, apnea. ¿A qué llamamos apnea? ¿Por qué lapso de tiempo? Por 10 segundos, ausencia de respiración por un lapso de por lo menos 10 segundos. Y la hipopnea, la disminución de la, no es de la frecuencia, de la intensidad, de la capacidad de la respiración. La disminución de la frecuencia respiratoria se llama bradígula. Pero en cuanto a la expansibilidad pulmonar, si entra menos cantidad de aire a los pulmones, vamos a denominar como hipopnea. Bueno, dándole más detalle. Antecedentes familiares. Pesquisa en el medio familiar de algún paciente con tuberculosis. Una persona se enferma de tuberculosis porque otra le contagió. Igual que el COVID. Te enfermas de COVID porque alguien te contagió. Así que si encontramos un paciente con tuberculosis pulmonar, la obligación que tenemos es verificar de dónde vino el contagio. Usualmente familiar o entorno laboral, que es donde uno permanece por más tiempo. Antecedentes alérgicos, asma, rinitis. Hay personas que tienen las llamadas rinitis alérgicas, rinitis estacionales, ¿no?, donde presentan procesos de estornudos, irritación de la mucosa nasal, solamente en determinadas estaciones del año, sobre todo a nivel de primavera por la liberación de polen, pero existen otros pacientes que tienen este tipo de rinitis estacional en invierno por la sequedad del ambiente. Se reseca la mucosa nasal y vienen los cuadros de rinitis. Pacientes que tengan antecedentes asmáticos, que hubieran tenido estas que se llaman enfermedades eruptivas, sarampión, coqueluche, varicela, con un posible compromiso visceral y que a la larga puedan ser causa de otro tipo de patologías respiratorias. ¿No? Es importante el antecedente de sarampión o de coqueluche, actual o reciente, pues ambos pueden complicarse con bronconeumonía y también pueden favorecer a la evolución de la tuberculosis. O sea, el enfermar de sarampión de niño es
peligroso. A la larga puede dar lugar a que el paciente fácilmente pueda adquirir cuadros pulmonares, o que este paciente pueda también favorecer la presencia de cuadros de tuberculosis. El hábito de fumar, ya hemos dicho, siempre está relacionado con el cáncer, pero no lo relacionaremos directamente con el cáncer. O sea, no todo paciente que fuma se va a morir de cáncer. Puede que fume toda su vida y no tenga ni bronquitis. Pero hay otros pacientes que pueden no tocar un cigarrillo en su vida y tener cáncer broncogénico, como los casos que les mencionaba. Bueno, ahora veamos el principal síntoma del aparato respiratorio, que es la tos. ¿Cómo la vamos a definir a la tos? Como un acto reflejo. La tos es un reflejo. Tenemos en la vía aérea receptores desde lo que es la faringe, laringe, tráquea, bronquios, que ante la presencia de un cuerpo extraño, de un elemento extraño, de un proceso inflamatorio, van a desencadenar el reflejo neurológico de la tos. Por lo tanto, a la tos la consideramos como un síntoma, pero como un fenómeno reflejo, que consiste en una expiración forzada y expulsión violenta de aire contenido en los pulmones, precedida previamente del cierre de la glotis. Se cierra la glotis, aumenta la presión intratorácica, en algún momento esa presión es vencida, se abre la glotis y sale con fuerza. Con violencia se expulsa el contenido de los bronquios. A todos nos ha pasado alguna vez que nos hemos atorado comiendo arroz. Ese granito de arroz que se estaba entrando a la vía respiratoria ha sido captado, su presencia ha sido captada por los receptores de la tos, de la faringe o de la laringe, e inmediatamente se ha puesto en marcha el proceso de reflejo de la tos. Causas para que se presente la tos: aumento de las secreciones bronquiales, lesión irritativa de las vías aéreas, lesiones a nivel de la pleura o del mediastino. Ya que para que exista tos, tiene que haber lesión a nivel de la vía aérea, bronquios, pleura o mediastino. Las lesiones propias del parénquima por sí solas no originan tos. Si hay una lesión exclusiva del parénquima pulmonar, usualmente no nos dará tos. La tos es por lesión de la vía aérea. Cuando tengamos como síntoma a la tos, tenemos que encontrar estas características. Lo primero, la tos es seca o es húmeda, o también llamada tos con expectoración. No es simplemente indicar el paciente tiene tos, debemos determinar si es tos seca, solo tos, o es tos con expectoración. Solamente ese dato nos ayuda a poder identificar el lugar de origen de la tos. Tos seca se produce en la vía aérea superior, con patologías como la rinitis, la faringitis, amigdalitis, laringitis, traqueitis. Nos van a dar tos seca. No esperemos que un paciente con amigdalitis tenga flemas, es imposible, porque las flemas, la expectoración se produce en vía aérea inferior, se produce en bronquios.
Así que la tos seca nos indicará diagnóstico de rinitis, faringitis, amigdalitis, laringitis o traqueitis. La presencia de tos con expectoración ya es un sinónimo de lesión de vía aérea inferior. Ya vamos a tener diagnósticos como la bronquitis, neumonías, todos los cuadros infecciosos pulmonares, ¿no? Neumonías, tuberculosis, abscesos, patologías neoplásicas como el cáncer también nos puede dar tos con expectoración. Entonces, solamente preguntando adecuadamente y recabando el dato de que si la tos es seca o húmeda, ya podemos tener una idea aproximada de cuál es el origen de la tos. Luego, debemos determinar el aspecto de la tos. El aspecto de la expectoración. El aspecto de la expectoración. ¿Cómo es esa expectoración? Paciente refiere que presenta tos con expectoración. Pero ¿cómo es la expectoración? Mucosa, purulenta, hemática, coloración verdosa, blanquecina, café, negra, porque en base a esos datos ya también podemos tener correlación con el posible origen. La cantidad de la expectoración, el paciente bota flemitas escasas, pues está eliminando una gran cantidad de flemas. Hemos dicho el color que nos ayuda a poder determinar el origen, y si la tos es diurna o nocturna. ¿Habrá alguna importancia? ¿Tendrá alguna relevancia que si es diurna, si es nocturna o si es de todo el día? ¿Por qué? A ver, cuando dormimos, ya sea en decúbito dorsal o en decúbito lateral, decúbito ventral, dependiendo de cómo les guste dormir, toda la noche se producen secreciones bronquiales, toda la noche, todas las noches de nuestra vida. Gracias al movimiento ciliar que tenemos en los bronquios, esas flemas irán saliendo hasta la faringe, y al día siguiente, al momento de despertar, lo primero que uno hace es eliminar esas flemas, se limpia la nariz o las elimina a través de la boca. Eso es fisiológico. Pero si se está produciendo una mayor cantidad de expectoración durante la noche, el paciente puede llegar a despertarse por los accesos de luz, por la gran cantidad de flemas que se están produciendo, o esas flemas que no están pudiendo ser movilizadas por parálisis de los cilios. Esos cilios que se mueven así, en forma de ondas, como las olas del mar. ¿Qué puede ocasionar que esos cilios se paralicen y no movilicen las flemas? Procesos inflamatorios. Y uno de los hábitos que produce esto es el tabaquismo. Elimina parcial o totalmente el movimiento ciliar, de tal manera que se tiene mayor predisposición para que esas flemas se queden en la parte baja de la vía aérea inferior y no sean eliminadas hacia el intestino. Ahora, si la persona presenta los accesos de tos al momento de realizar alguna actividad física, al momento de, no sé, subir y bajar gradas, es que está realizando un movimiento que implica mayor oxigenación y mayor ventilación pulmonar. Será una tos relacionada con la actividad. Hay otra tos que está relacionada con la inactividad. El paciente está tranquilito, quietito, sin moverse y empieza a toser. Esa tos que se presenta cuando el paciente está inmóvil, cuando el paciente no tiene ningún tipo de actividad física, es la tos que debe preocuparnos, porque es una tos secundaria a un proceso inflamatorio o infeccioso mucho más severo.
Si el paciente presenta tos cuando está haciendo alguna actividad, ya eso es todavía comprensible por el hecho de la inflamación, pero si tose sin actividad, la inflamación o la infección causante de esta tos es mucho más compleja y de origen mucho más difícil de poder controlar. Bueno, acá vamos a ver tos húmeda y tos seca. La tos seca no hay eliminación de esputo, no hay eliminación de pliegues. Tumores, aneurismas. Aneurismas son dilataciones de los vasos, dilatación de la pared endotelial de las arterias, que llegan a comprometer al décimo par. ¿Cuál es el décimo par? Al neumogástrico. También la tos seca se puede presentar por inflamación pleural, por inflamación de nervios que se encuentran a nivel de la vía aérea superior o por casos de laringitis. Cuando uno va al karaoke y canta mucho, se inflaman las cuerdas vocales, va a toser. Pero esa tos es seca porque no hay producción de flemas, no hay producción de expectoración. La tos húmeda entonces se presenta por movilización de secreciones como las bronquitis agudas, bronquitis crónicas, tuberculosis, neumonías. Acá hagamos un paréntesis. Un paciente que tose y expectora, paciente que tose y expectora por más de 15 días, en nuestro país se lo cataloga como sintomático respiratorio, paciente sospechoso de tuberculosis pulmonar. ¿Ya? Para diagnosticar tuberculosis pulmonar, primero debemos catalogar al paciente como sintomático respiratorio. Y de acuerdo a la definición de la OMS, es todo paciente que tose y expectora por más de 15 días, sospechoso de tuberculosis. Ahora, ¿qué pasa en la neumonía por SARS-CoV-2, neumonía por COVID? La tos es seca, pero aquí dice que las neumonías dan tos húmeda, tos con expectoración. Por eso se llama neumonía atípica, porque no tiene las características propias, típicas de la neumonía. Tienen presentaciones aberrantes. Se va a presentar de una manera no esperada, no es lo usual que se presente así la neumonía, por eso se llama neumonía atípica. En todo este tiempo que hemos tenido COVID, una manera sencilla de descartarlo era el paciente tose con flemas, no es COVID directamente. No es COVID, no puede ser. La tos también puede ser producida en episodios. Tos quintosa. Quintosa porque se presenta en golpes de 3 a 5 veces. O sea, el paciente 5 veces. Eso se llama tos quintosa. Esta tos quintosa usualmente es tos seca, efectuada con un mismo movimiento expiratorio. Al final de este movimiento se va a realizar una inspiración profunda y prolongada con sensación de ahogo y estridor laríngeo. ¿Qué es el estridor laríngeo? Es el sonido que se presenta en la laringe por un cierre brusco de la laringe. Esta tos quintosa la vamos a encontrar sobre todo en pediatría, en una patología que se conoce como coqueluche, es la tos quintosa. Los niños tosen así, y al final pareciera que le hubieran cerrado la garganta, como vulgarmente se ha estenosado la laringe, hay un espasmo de laringe y hay un sonido como si se estuviera rascando la pizarra. Ese sonido es como de estridor, eso se llama estridor laríngeo. La tos nocturna, eso estábamos hablando hace un momento. ¿Qué pasa si un paciente
tose durante la noche, se despierta varias veces en la noche porque está con accesos de tos. Lo más probable, patología de orden cardíaca, como la insuficiencia ventricular izquierda. El paciente cursa con insuficiencia cardíaca, pero con compromiso de cavidades izquierdas. Esto va a producir tos seca durante la noche, que va a ocasionar que el paciente se vaya despertando paulatinamente. Tos que se presenta tras la ingesta de alimentos. Se puede presentar en fístulas esófago-traqueales. El paciente está comiendo de gluten, pero como hay una fístula que está conectando el esófago con la tráquea, el alimento va a pasar a la tráquea e inmediatamente es como si uno se atorara con el arroz. Inmediatamente se despierta el reflejo de la tos y esto va a ocasionar la eliminación de ese contenido porque no es adecuado, no produciría mucho daño que el contenido alimenticio se quede en el interior de la vía respiratoria. Esta situación también se puede producir por divertículos faringoesofágicos, estenosis en la porción alta del esófago o parálisis de la deglución por parálisis de los nervios craneales que son los encargados de controlar la deglución. ¿Cuáles son? El 9 y el 10, el glosofaringio y el neumogástrico. Para entender la tos, cómo se desarrolla la tos. La tos viene por un estímulo. Acá arriba tenemos al estímulo. Este estímulo inflamatorio, químico, mecánico o hasta psicológico. Lo más frecuente en la patología neumológica es que sea un proceso inflamatorio o infeccioso, bronquitis, faringitis, neumonías, pero también tenemos los estímulos químicos como la broncoaspiración por contenido gástrico, factores mecánicos como un traumatismo torácico, lesión a nivel de la pleura por una caída, por una lesión física, o factores psicológicos. Hay patologías de orden psiquiátrica que somatizan manifestaciones emocionales y las vuelven orgánicas. De lo que es algo mental que tiene la persona se convierte en algo orgánico y una manifestación de esto puede ser los accesos de tos. Este estímulo, ¿qué va a producir? Una reacción de los receptores que se encuentran a nivel de la mucosa respiratoria, a nivel de la pleura, a nivel del conducto auditivo externo inclusive, o de otros lugares. Toda la longitud de la mucosa de la vía respiratoria está plagada de estos receptores que van a ser los encargados de captar los estímulos externos. Se capta este estímulo y va a viajar por una vía aferente. Todo reflejo tiene tres partes: una vía aferente, un centro integrador y una vía eferente. La vía aferente es la que lleva la información al sistema nervioso. La vía eferente es la que trae la respuesta del sistema nervioso una vez que esa información ha sido analizada y procesada. En la tos, la vía aferente está determinada por el nervio trigémino, el glosofaringio, el laringio superior y el vago. Todos estos nervios captan, más bien, llevan el estímulo neurológico captado por los receptores de la mucosa respiratoria. Esta información llega hasta el bulbo raquídeo, que es el centro integrador, es el lugar donde se almacena, primero, se capta, se interpreta esta información,
se la analiza y luego se la almacena. Pero esta información amerita una respuesta. Esta respuesta es la vía, está determinada por la vía eferente. La vía eferente que lleva esta respuesta para que se produzca la tos está controlada por el nervio laringio recurrente y los nervios raquídeos. ¿Qué va a provocar esta respuesta de la vía eferente? Movimientos expiratorios violentos, cierre de la glotis, aumento de la presión intratorácica, en última instancia eliminación brusca y violenta de todo el contenido que se tenga en la vía respiratoria. En resumen, entonces, la tos es una expiración explosiva que participa o que actúa como un mecanismo protector. Es un factor de protección, es un mecanismo de defensa, de protección de nuestra vía aérea, que tiene la finalidad de limpiar el árbol traqueobronquial de secreciones y de cuerpos extraños. Como es un reflejo, se lo conoce como reflejo defensivo de la tos. Hemos indicado que tiene ramo aferente, nervio trigémino, glosofaringio, laringio superior y vago, el centro integrador, que está a nivel del bulbo raquídeo, que va a mandar la respuesta a través de la vía eferente, el nervio laringio recurrente y los raquídeos. ¿Qué respuesta nos da? Cierre de la glotis, inspiración profunda, relajación del diafragma, aumento de la presión intratorácica y contracción de esta musculatura contra la glotis cerrada. Por eso una persona antes de toser tiene esa sensación de que va a toser, pero que hay algo que impide, es la glotis, que está cerrada. Se abre la glotis y recién el contenido de la vía aérea saldrá. Este es un bronquio normal. La luz, el diámetro, el calibre del bronquio está normal. Este es un bronquio inflamado en un proceso de bronquitis. Fíjense cómo la luz ha disminuido a lo mínimo. Todo esto de color naranja es edema de la pared del bronquio. Obvio que este proceso inflamatorio va a producir esta estimulación de los receptores de la vía aérea, que son los encargados de llevar la información para el reflejo de la tos. Acá vemos a los acinos de los alvéolos. Son como racimos de uva, ¿no ves? ¿Se acuerdan? Como racimos de uva. ¿Qué tienen los alvéolos en su interior? Tienen aire, nada más que aire. Entra el aire, se expande a nivel de las paredes de los alvéolos, se produce el proceso de la hematosis. Sale CO2 y entra oxígeno. Sale CO2, entra oxígeno. Gracias a la acción que se tiene en cada una de las paredes de los alvéolos. Si los alvéolos no tuvieran aire en su interior, si no tuvieran pus, moco, como vemos acá en esta imagen, la hematosis ya no se puede producir o se produce de una manera incompleta, inadecuada. La cantidad de oxígeno que va a ingresar a los pulmones va a ser menor. La cantidad de CO2 que vamos a eliminar también será menor y la persona tendrá hipoxia. Por eso que un paciente con neumonía, que es el caso, tendrá como una de las manifestaciones clínicas la disnea. Esta imagen nos muestra este grupo de acinos de los alvéolos, pero ocupados con material purulento, que ya no hay aire, es pus, moco y pus. Esta es la base fisiopatológica de la neumonía. La expectoración.
es la eliminación de material proveniente de la vía aérea. Puede ser desde pus, flemas, moco o inclusive contenido hemático, puede ser sangre. Causas para la presencia de expectoración. Hemos indicado todas las posibles infecciones de vía respiratoria inferior. Lo que no hemos mencionado hace un momento son los casos de micosis. Las micosis pulmonares también producen expectoración. Infecciones por hongos, infecciones bacterianas producen expectoración. En niños, en el ámbito de la pediatría, las infecciones respiratorias sobre todo tienen origen viral. Estas no producen expectoración. Los virus no, pero las bacterias y los hongos sí van a producir expectoración. La expectoración es la eliminación de secreciones broncopulmonares expulsadas por la boca. ¿Cuál es el término semiológico que se le da? Esputo. Tos con expectoración, debemos determinar las características del esputo, las características de las flemas, la característica de la mucosidad que se está eliminando. A eso denominamos esputo. El esputo puede ser ceroso, claro, transparente cuando solamente tiene contenido mucoso. Solamente es moco, como el moco que botamos por la nariz que viene de vía aérea, pero aumentado en cantidad. Esa es una expectoración mucosa. Puede ser cero sanguinolenta, o sea, ya expectoración que tenga contenido de sangre. Al encontrar un paciente que está botando una expectoración con sangre, hay varias posibles causas que debemos tomar en cuenta. Cáncer pulmonar, tuberculosis, edema agudo de pulmón. Aunque en el edema agudo de pulmón la expectoración es más rosada, es como se la compara con el color de la carne lavada, es más rosada. En cambio, en la tuberculosis, en el cáncer, en las bronquiectasias sangrantes, la expectoración es rojo rutilante. Las expectoraciones mucosas, claras, más consistentes, pueden ser secundarias a bronquitis crónicas, bronquitis alérgicas o bronquitis de tipo infeccioso. O sea, en resumen, encontrar expectoración siempre es sinónimo de proceso inflamatorio o infeccioso de vía aérea inferior. La expectoración purulenta, esta ya es pus. Otra cosa es eliminar moco, lo que veíamos hace rato, expectoración mucosa. En la expectoración purulenta, el esputo es puro pus, de color amarillo, de color verdoso, que usualmente tiene hasta un sabor agrio y salado al momento de pasar por la faringe y de salir por la boca. El paciente siente ese sabor asalado hasta el podrido, porque es pus lo que está saliendo. Si es verdosa, ha estado durante largo tiempo en los bronquios o en las cavidades. Este color verdoso se debe a la presencia de la verde peroxidasa de los leucocitos que van a darle esta coloración característica. Estas expectoraciones de color verde se pueden encontrar en abscesos pulmonares o en bronquiectasis. El esputo hemorrágico con estrías de sangre se llama esputo hemoctórico. Si la sangre es pura, se denomina hemoptisis. Si el paciente que bota sangre por la boca, que viene de pulmones, si es en gran cantidad, se llama hemoptisis.
Si solo son estrías, como hilitos de sangre, se llama hemoptoicos. ¿Ya? Pequeñas cantidades, hemoptoicos. Gran volumen se llama hemoptisis. Ahora, si esta expectoración es purulenta, pútrida, se debe sospechar de infección por anaerobios como el Clostridium, que produce abscesos pulmonares y bronquiectasias. Esta imagen nos muestra eliminación de sangre de un paciente que está tosiendo, pero está eliminando sangre. Es una cantidad escasa. Este es hemoptoico. Este es un hemoptoico. Si fuera una cantidad mucho más abundante, hablamos en cantidades, ¿no? En volumen de sangre mayor a 50 mililitros, ahí le denominamos como hemoptisis. Una cantidad menor vamos a denominar como hemoptoicos. La hemoptisis la conceptualizamos como la expulsión por la boca o la nariz o por ambas de sangre proveniente del pulmón o de la vía aérea inferior. Ya hemos mencionado cuáles son las principales diferencias con la hematemesis, para no confundir la sangre que viene de vía digestiva. Causa muy frecuente: tuberculosis, tumores malignos, carcinoma broncogénico, las dos principales causas de expectoración hemoptoica. Pero aquí también debemos agregar las bronquiectasias. Denominamos bronquiectasias a las dilataciones patológicas de los bronquios que tienen probabilidad o de sobreinfectarse o de sangrar. Vamos a encontrar también hemoptisis en las patologías embólicas pulmonares, en el tromboembolismo pulmonar. Pero en este tromboembolismo pulmonar y en el edema agudo de pulmón, la expectoración puede ser más de color claro, no tan rojiza como hemos visto en lo primario. Son como el color, decía, de la carne lavada. Causas, pueden haber causas congénitas. Hay niños que ya nacen con bronquiectasias por alteraciones en la formación durante el periodo intrauterino. Bronquiectasias congénitas, quistes congénitos, situaciones raras. Una vez vi un caso en el hospital de niño cuando hacía el internado de una bronquiectasia congénita. Niño de 1 año más o menos que botaba y botaba sangre. Algo dramático de ver. Infecciones, posibles causas de hemoptisis, tuberculosis, bronquitis, neumonías. Causas parasitarias. No nos olvidemos que existen parásitos que pueden ingresar por vía digestiva y luego llegar a vía respiratoria. ¿Cuál es el? ¿Qué parásito es? ¿Qué hace el ciclo del Loeffler? ¿Qué parásito es eso? Los ascaris. Entonces, existen enfermedades parasitarias que pueden llegar a producir hemoptisis. Ya hemos hablado de las neoplasias y de las causas vasculares: insuficiencia cardíaca, estenosis mitral, aneurismas, malformaciones auriculoventriculares, hipertensión arterial pulmonar, vasculitis o tromboembolismo. Bueno, tomando en cuenta estas primeras características que estamos viendo de los principales síntomas de la vía respiratoria, acá ya debemos ver
hoy día debemos tomar conciencia de que cuando evaluemos al paciente con una patología respiratoria, la tos va a ser en el 90% de los casos la causa y el motivo de consulta. No simplemente es preguntar, ¿tiene tos? Sí, y anotar paciente que presenta tos. Han visto que hay un montón de características que hay que describirlas. Hay varias cosas que hay que mencionar, que hay que detallar con la tos. Si es seca, si es húmeda, tiene predominio diurno, nocturno, se relaciona con el esfuerzo, se relaciona con el reposo, presenta como es la expectoración, mucosa, serosa, purulenta, hemoctoica, porque de acuerdo a cada una de las características ya vamos a poder tener una idea de cuál puede ser el probable origen de lo que es la tos. Lo último que quiero indicarse para concluir esta primera parte: cuando estemos atendiendo a un paciente que presente tos con expectoración, no le vamos a dar antitusígeno como tratamiento. Si la tos es un mecanismo de defensa y el paciente presenta una neumonía y trata de eliminar esa flema purulenta y cortamos la tos con un antitusígeno, ¿qué va a pasar con esa material purulento? Se va a quedar en el interior y va a empeorar el proceso. Por lo tanto, los antitusígenos solo se dan en pacientes que tengan tos seca. El antitusígeno está indicado en faringitis, en amigdalitis, en plaqueitis, en bronquitis, en pleuritis. En esos casos sí está indicado el antitusígeno. En cambio, si el paciente tiene tos y expectoración, ¿qué le vamos a dar como tratamiento? Un expectorante, un fármaco que ayude a que esas flemas salgan con facilidad. En el ámbito de los antitusígenos, los más usados, los que más conocemos, son el dextrometorfano y la codeína. ¿No? Dextrometorfano y codeína. Esos sí son antitusígenos. Y en el ámbito de los expectorantes tenemos al ambroxol y a la acetilcisteína. Los dos primeros para casos de tos seca. Los dos segundos, ambroxol y acetilcisteína, en el caso de los pacientes con tos y expectoración. ¿Y qué más podemos hacer con esa expectoración? Al paciente le damos su fluidificante, su expectorante, empieza a toser, nos va a odiar porque lo que quería era con que le calmemos la tos. Nos va a odiar porque va a toser más, pero va a ser hasta que salga todo ese material que no debería estar ahí. Hay que explicarle al paciente eso. ¿Y qué vamos a hacer con esas flemas? Lo primero, ante cualquier cuadro infeccioso, tomar muestra para cultivo y antibiograma. Solamente estamos ayudando a que salga la expectoración. No estamos tratando la patología de base. Si es una neumonía, si es una bronquitis, debe haber algún agente bacteriano causante. Estreptococos, neumococos, estafilococos, como causantes de las neumonías más frecuentes. O tal vez agentes etiológicos más raros como Klebsiella, Pseudomonas, Moraxelas, que son parte del grupo de las neumonías bacterianas atípicas. Nunca se olviden que ante cualquier cuadro infeccioso donde se pueda tener material purulento,
tomemos muestra para cultivo y antibiótico. ¿Ya? Muy bien. Concluimos entonces primera parte de la semiología del tórax.